Buenos días con todos. ¿Sí me escuchan, por favor? Buenos días, doctorita. Sí, Muchísimas gracias, Doa. Les agradezco mucho por la puntualidad. Voy a esperar un par de minutitos, se siguen uniendo los estudiantes y empezamos, por favor. Muchas gracias. Listo, veo que ya se han unido más estudiantes. Buenos días con las personas que acaban de ingresar. Como les había dicho el día de ayer, hoy nos vamos a enfocar en una parte práctica, ¿sí? Bueno, la naturaleza de mi materia es bastante corta, entonces ayer avanzamos con los temas que correspondían a esta unidad, que básicamente vimos qué son los Incoterms, ¿sí? E hicimos un ejercicio sobre el cálculo y liquidación del pago de tributos, ¿sí? Les había comentado que las personas que deseaban podían conectarse para justamente hacer más ejercicios prácticos, para revisar un poquito más. No sé si porfa ingresaron al aula y tienen ya el taller de la actividad autónoma. No sé si pudieron ingresar, pudieron descargarse el archivo. Si no, porfa, les voy a pedir al aula virtual que ingresen por favor al aula virtual. Y adicionalmente les quería comentar que ya les compartí al aula, perdón, al WhatsApp, al grupo de WhatsApp que tenemos, ya les compartí el arancel, les compartí el material de apoyo para justamente el cuestionario de esta unidad y también un Word que detalla específicamente cómo se deben calcular los tributos, ¿sí? El cual procedo a compartir para explicar un poquito y conversar. Listo, ¿me confirman porfa si se visualiza la pantalla? sí, Inge, sí se Sí, ve. sí se Buenísimo. ve. Muchísimas gracias. Sí, justo este es el ejercicio con el que trabajamos ayer, que aquí está descrito paso por paso cómo nosotros debemos calcular, ¿sí? Bueno, en general también preparé hoy unas pequeñas diapositivas con otros productos, que eso sí quiero que me ayuden las personas que estén trabajando desde la computadora y puedan compartir la pantalla justamente para ejemplificar y que sea de fácil acceso y visibilidad para todos, ¿ya? Entonces, nada más para recordarle, ¿no? Nosotros cuando necesitamos, cuando vamos a realizar una importación justamente, ¿sí? Y ya transmitimos nuestra declaración aduanera, primerito, ¿qué necesitamos? La clasificación arancelaria, ¿sí? 10 dígitos. El sistema del Ecuapaz requiere de 10 dígitos y este es el formato, sin puntos, ¿sí? No se olviden, los dos primeros es el capítulo, luego viene la partida, su partida, ¿ya? Bueno, el país de origen yo les puse en el caso que expliqué, les puse que venía de China, entonces de China no tenemos ningún acuerdo comercial, entonces estos productos entran tal cual como estaría en el arancel, el ad valor, en los porcentajes, ¿sí? Les puse el valor de la factura, $15,000, ¿no es cierto? Los 3,000 pares de zapatos, asimismo se detalla y se debe incluir el transporte en el que vienen las mercancías. Si yo no contrato un seguro, sí, no se olviden, para el cálculo obligatoriamente va a ser el 1% del valor de la transacción, es decir, del valor de la factura, sí, 1%. En los porcentajes de derechos arancelarios, que vienen a ser los porcentajes ad valorem, o si tenemos un específico, esto nos determina directamente el arancel, ¿sí? Nosotros vemos la clasificación arancelaria, sea en la aplicación pagada o sea en el arancel que les acabo de compartir. Ahí se detalla, ¿sí? Entonces eso ya tenemos nosotros directamente. Podemos ver que los zapatos, por ejemplo, graban un ad valorem del 10% y un derecho arancelario específico de $6 por unidad, ¿ya? También, por ejemplo, los derechos específicos nos cobran o por unidad o por peso, ¿sí? La ropa generalmente nos cobran por peso. De acuerdo a los kilogramos es el arancel específico. De hecho, vamos a hacer un ejercicio de eso. El IVA tenemos, ¿no es cierto?, que es el 15% y otro derecho de importación que siempre vamos a tener que tributar es el FODINFA, ¿sí? El 0,5% de toda importación. Entonces, esos son valores que siempre necesitamos nosotros para hacer el cálculo de tributo, ¿sí? Entonces, lo principal acá y lo que debemos tener en claro para no equivocarnos cuando nosotros hagamos los cálculos
Es el seguro, principalmente, ¿sí? Si no encuentro el valor del seguro, pues bien, es el 1%. Continúo un poquito. Esta hoja tienen ustedes, porque considero que es más fácil, o sea, como que tenerlo de forma escrita, por si acaso nos olvidemos el proceso. Entonces, primerito, ¿qué vamos a hacer? Desglosamos el costo total de la importación, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Sé que son 3,000 pares, ¿no es cierto? Entonces, valor de la factura, el valor del transporte y el valor del seguro, ¿sí? Con estos tres valores yo empiezo a calcular, ¿sí? Empiezo a calcular eh, el principal componente que yo necesito para conocer el valor en aduana, ¿sí? El valor en aduana se lo conoce como CIF, costo, seguro y flete. Entonces nada más sumo, ¿sí? Los 15,000, que es el valor de la factura, le sumo el valor del flete marítimo, aéreo, cualquiera que yo traiga, ¿no es cierto? Si yo traigo de vía aérea, si yo traigo de vía terrestre, si traigo un camión, lo que sea, y el 1% del valor de las facturas. Sí, le calculo el 1% en este caso de los 15,000. Entonces aquí sí ya tengo el CIF o el valor en aduana, ¿ya? Una vez que yo ya tengo el valor en aduana, de ese valor, del valor que calculé, de ese le aplico los derechos arancelarios, ¿sí? Los impuestos justamente las importaciones, ¿ya? Asimismo, yo desgloso los valores, ya vimos en el arancel, ¿no es cierto? Que es el 10%, entonces calculo el 10%, pero del CIF, ¿sí? Lo mismo en el específico, veo que son $6 por unidad. Entonces, si es por unidad, los 6 por 3,000. Y asimismo el FODINFO, pero del valor en aduana, del CIF, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo ya calculado todos los derechos, ¿no es cierto? Todos los impuestos, tasas, dependiendo del producto que yo vaya a traer, sobre eso le calculo el IVA. El 15% sobre la suma del valor. Factura, flete y seguro, ¿no es cierto? Es decir, el CIF y demás aranceles, ¿sí? Entonces acá yo ya le sumo, ¿no es cierto? El CIF más el ad valorem, más el específico, más el FODINFA. De este valor, recién acá, al último, no se olviden, siempre al último calculo el IVA, ¿ya? Entonces, de este valor por el 15%. Entonces, al final siempre, ¿no es cierto? Para saber el costo total en el que incurrí para yo traer cualquier mercadería, sumo todos los componentes y ahí sí recién conozco el valor en el que en el que me cuesta a mí traer la mercadería, ¿sí? Básicamente por los aranceles, ¿no es cierto? Como podemos darnos cuenta acá, pagar $6 es un valor elevadísimo, ¿no es cierto? Por eso acá por producto, ¿no? Por unidad. Se elevan los costos, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros traemos, a ver, se me ocurre, yo voy a traer un auto. Si un auto cuesta $30,000, yo al auto le tendría que sumar acá el ad valorem, ¿no es cierto? La tarifa. Los autos entran con un arancel altísimo. Dependiendo del cilindraje, dependiendo del precio, varía, ¿no es cierto? Tenemos una tabla de tal cilindraje a tal cilindraje, 20%. Si es un cilindraje mayor, grabar al 35%. Al auto le tengo que sumar, aparte el IVA, aparte el ICE, ¿no es cierto? Aparte el FODINFA. Entonces es por eso que los bienes que yo importo se incrementan en su valor. Sí, entonces creo que de esta forma estaría claro cómo calculamos. ¿O alguien tiene alguna duda de la fórmula o de cómo se lleva a cabo el cálculo? ¿O está claro? Está claro, Doc. Muchas gracias, Susi. Sí, adicionalmente, bueno, bueno, esta hoja ustedes ya tienen. Les quería comentar acerca del material de apoyo que yo les había compartido. Sí, lo mismo, les quiero explicar de que exclusivamente aquí, en este material, ustedes van a encontrar las respuestas del cuestionario. Sí, están conceptos básicos nada más. ¿Qué es la tributación aduanera? ¿No es cierto? La nomenclatura aduanera. De igual forma, quería recordarles que nosotros, bueno, estamos, como somos países miembros de la CAN, ¿sí? Nos regimos al arancel externo común para la clasificación de mercancías y que todos los miembros de estos países hemos aceptado este código, que este código solo es numérico, porque a diferencia de en otros países como Europa tienen códigos alfanuméricos, nosotros solo numéricos, ¿sí? De igual forma, acá está dentro de la clasificación de las mercancías y el sistema armonizado las tres principales características que les había mencionado ayer de cómo yo puedo clasificar una mercancía.
¿Lo hago con la descripción comercial, lo hago con el nombre genérico del producto o lo hago con una característica específica? ¿Sí? Por eso ayer les decía que nosotros no encontramos, si no encontramos la partida arancelaria como televisores, como tal, vamos a ver una característica que nos determine, que nos induzca que es ese producto, ¿sí? Me acuerdo que en el ejemplo también les puse, si no encuentro chocolate como tal, ¿qué voy a ver? Cacao y sus derivados, ¿ya? Entonces, estas tres características nos permiten identificar y conocer dónde va clasificada una mercadería, ¿ya? Vamos un poquito más. Bueno, aquí les puse también del ejemplo de la diapositiva de lo del chocolate. Sí, aquí está detallado qué significa cada código. Sí, los dos primeros dígitos, capítulo, ¿no es cierto? Está dentro del cacao. Les puse los dos siguientes, 3 y 4, la partida arancelaria ya como tal. 5 y 6, la subpartida. Puede ser que un producto solo tenga hasta una subpartida, ¿sí? De igual está bien. Si ya no tiene más números, por consiguiente va 0000, ¿sí? Para la declaración del Ecuapaz. Avancemos un poquito más de lo que les expliqué ayer. Solo una pregunta. Claro que sí, con todo gusto, Disculpa que le interrumpa. con todo gusto. Nos acaba de explicar un ejercicio. Bueno, yo no estuve a ir en la clase porque no pude. No hay ningún El problema, Marta. específico, el valor específico en los ejercicios es el que tenemos que nosotros buscar, No, dependiendo del producto que... ya te explico, Marta, un poquito más adelante. Gracias por la pregunta. A ver, Bien, gracias. espera, voy a compartir un ratito las diapositivas del taller que íbamos a revisar acá. A ver, ¿me confirman, porfa, si visualizan o para hacerle un poquito más grande? Sí, Doc, sí se visualiza. Listo, muchísimas gracias. Y como les decía, este es bueno, estas capturas de pantalla le hice de un sistema que es un arancel pagado, pero en el arancel que yo les pasé, ustedes encuentran también ad valorem 0%, específico, digamos, el cemento que ingresa acá eh, no graba un arancel específico, 0%. Entonces, el arancel mismo te da cuánto pagas de ad valorem específico y cuánto, perdón, de arancel ad valorem y cuánto pagas de arancel específico, ¿sí? No tenemos que buscar. Nosotros cuando vamos a importar un producto, la clasificación arancelaria ya te determina. Por ejemplo, en el PDF que yo les pasé, nosotros vemos, a ver, zapatos, $6 por unidad. O también, por ejemplo, aquí los abrigos que sí graban un arancel específico. Igual, en el arancel que yo vi, que les pasé, ustedes van a ver unidades físicas, la U y la F, y ahí te va a decir si cada unidad graba un arancel o si graba un valor por peso, por volumen o por peso. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos directamente, ya en el arancel nos dice cuánto graba. Sí, no tenemos que buscar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, por favor? Si no, regreso al Word para continuar con el resumen de lo que vimos ayer. Listo, entonces, para continuar haciendo el resumen del material que ustedes tienen, ¿no? Y que de esto exclusivamente es el pequeño cuestionario, asimismo son 10 preguntas entre verdadero y falso. No se olviden que el método de navegación es secuencial, ¿sí? No es libre. Paso de pregunta y no regreso. Pero bueno, pueden guiarse. El cuestionario es a libro abierto, no tengo ningún problema con eso. Hagamos asimismo un breve recordatorio de lo que hicimos ayer. Vimos los derechos, los tributos aduaneros. No, no se olviden, son derechos de importación, exportación, impuestos y tasas. Derechos de importación, ¿qué pagamos nosotros, no es cierto, para introducir la mercancía acá en el país? Sí, en Ecuador tenemos ad valorem específicos y mixtos. Sí, ad valorem el porcentaje sobre el producto, específico un monto por una unidad, ¿no es cierto? Puede ser volumen, peso o la unidad física como tal. Y mixtos cuando aplican los dos. Había mencionado también ayer que específicos, aquí que grabe solo un arancel específico en el país no tenemos. Sí, no tenemos. Sí, o tenemos ad valorem solito sí o mixto, pero específico no. Chicos, sí se me escucha, ya que veo que mi conexión ahorita está inestable, sí se me escucha. Se Se escucha entrecorta, entrecortado. Doc. Déjenme ver si me puedo cambiar de red, ya, permítanme un segundo. Veamos si en este estaría mejor.
Listo, ¿me pueden confirmar si ahorita se me escucha mejor? Sí se le escucha mejor. Muchas gracias, Carlos. Vuelvo a compartir entonces, ¿ya? A ver. Listo, entonces, bueno, estaba diciendo que acá en Ecuador tenemos tres tipos de aranceles o derechos de importación, ¿ya? Ad valorem específico y mixto. Ad valorem solo el porcentaje, esto sí lo podemos encontrar que una mercadería tenga un derecho de importación solo ad valorem específico. No vamos a encontrar en nuestro país, no hay ninguna mercadería que grave solo un arancel específico y no ad valorem y el mixto, ¿sí? Otro tributo importante es los derechos de exportación, que como les decía, estos no son comunes, no se aplican en todos los países, porque lo que se busca es justamente el fomento de las exportaciones, que nosotros saquemos más mercancía, ¿no es cierto? No solo los productos tradicionales. Entonces, no tendría sentido que nosotros mismos, como Estado, vayamos a encarecer los precios. Si yo ya saco un producto, yo tengo que pagar los aranceles justamente en el país de destino. ¿Sí? No tendría sentido que me cobren en el país de origen, ¿ya? Los impuestos que pagamos acá por las operaciones de comercio exterior, IVA e ICE, ¿sí? IVA tenemos que ver asimismo en el arancel qué producto graba el 0, qué producto graba el 15, ¿ya? Y en cuanto a los impuestos de consumos especiales, esto sí tenemos la tablita, ¿no es cierto?, en la ley de régimen tributario interno. Ahí vemos cuánto graban, qué sé yo, los tabacos, 16 centavos por unidad, cuánto graba los autos, ¿no es cierto? Ya veríamos esto de acuerdo a la tablita que fija la ley de régimen tributario interno. ¿Sí? ¿Qué más vimos ayer para terminar con el resumen? Vimos acerca de las tasas y tarifas, ¿sí? Hay productos que requieren nosotros algún permiso, alguna inspección, alguna autorización antes de que venga el producto, ¿sí? La aduana también cobra por esas tarifas y por esos servicios, ¿no es cierto? El almacenamiento es cobrado, la inspección es cobrado, la estiva y desestiva es cobrada, ¿sí? En el caso de que nosotros recurramos a esos servicios, nos cobran también en el momento de nuestra liquidación, ¿sí? También les había mencionado que yo les iba a poner como lecturas complementarias. Les puse en este documento mismo como cultura general para que nosotros conozcamos si es que existen beneficios de incentivos tributarios. Les puse acá para que conozcan, sí, pero principalmente los beneficios de incentivos tributarios ahorita como estamos, ¿no es cierto? Todas las actividades se relacionan en los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales buscan cuidar y proteger el medio ambiente, ¿sí? Siempre se hace un análisis acerca de las dimensiones de la sostenibilidad, ¿ya? Entonces, justamente un fomento que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Un beneficio, un incentivo, es que si las personas, las empresas utilizan tecnologías más limpias o aplicables o que cuiden el medio ambiente, tienen beneficios e incentivos tributarios, ¿sí? Aquí les puse, chicos, para que las personas que quieren lean, ¿sí? ¿Qué pasa si, no es cierto, nosotros reciclamos, reutilizamos, si prevenimos la contaminación ambiental? Les puse, ¿sí? ¿Qué beneficios tenemos a la producción más limpia? Todos los beneficios en cuanto al comercio exterior, sí, relacionados al impuesto a la renta, los vamos a encontrar aquí, en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. ¿Sí? ¿Qué pasa igual si yo me creo una empresa nueva siempre que esté fuera de cantones tales como Quito y Guayaquil? Sí, también yo tengo una exoneración del pago del impuesto a la renta. Sí, que justamente este es el beneficio que les puse acá. Si yo me creo, ¿no es cierto? Cualquier compañía, cualquier sociedad, ¿no es cierto? No pago el impuesto a la renta durante 5 años, pero es únicamente para inversiones nuevas, ¿sí? Les detallé para que conozcamos, bueno, como ustedes son contadores, siempre es bueno conocer eso. ¿Qué más les puse acá? También otro beneficio que nosotros tenemos, sí, para el cálculo de impuesto a la renta durante el plazo de 5 años, las medianas empresas tienen derecho a la deducción del 100% adicional en gastos incurridos en qué, ¿sí? Ojo, inversiones productivas, ¿no? En capacitación, en investigación, en gastos de mejora a la productividad. Esto, repito, ¿no? Esto no está dentro del cuestionario, es como lecturas complementarias. ¿Qué más les puse acá para recordarles? Bueno, las importaciones desde cero, ¿sí? Les puse igual de forma escrita lo que vimos ayer, ¿sí? Primerito,
cuando ya nace la obligación aduanera. ¿Sí? Yo ya estoy realizando una importación en el momento en que yo ya tengo que desaduanizar, nace mi obligación aduanera, ¿sí? Los tributos que yo pago, cuando nace, cómo se calcula la base imponible. También los sujetos de la obligación tributaria aduanera, ¿no es cierto? Activo, SENAE, pasivo, los contribuyentes o responsables, pero en nuestro caso viene a ser los importadores y los exportadores, ¿sí? ¿Qué más les puse acá? Bueno, las normas que se aplican a los tributos y cuándo se vuelve exigible las obligaciones aduaneras, ¿sí? ¿Cuándo yo tengo que pagar? ¿Sí? Cuando efectivamente ya hago mi declaración tanto de importación o exportación, me autorizan el pago, se vuelve exigible, ¿no es cierto? Las tasas en el momento que se autoriza también el pago, ¿sí? Y los demás al día hábil de que me notifican, ¿ya? Bueno, esto también les puse porque, bueno, se parece bastante también a la parte tributaria como tal, ¿sí? Con el SRI, pero en aduana hay un poquito de variaciones, ¿sí? ¿Cuándo se extingue mi obligación? Pago, compenso, prescribe, ¿no es cierto? Pero en la parte aduanera, cuando abandono la mercancía, cuando declaro el abandono, ¿sí? Cuando se pierde mi mercancía o cuando hay un decomiso administrativo judicial, ¿sí? Esta es la diferencia a cómo se extinguen en materia tributaria en relación al SRI, ¿sí? Tenemos estos de diferencia. Acepto abandonar, declaro abandonar, pierdo mi mercancía o me quitan definitivamente mi mercancía, ¿ya? Eso también les puse como lectura complementaria para que nosotros conozcamos. También hablamos un poquito del control aduanero, les mencionaba, ¿no es cierto? Que si yo voy a hacer una importación, bueno, primera vez siempre me van a hacer un aforo físico, ¿no es cierto? ¿Sí? Me van a revisar al 100%, me van a controlar de esa forma, ¿sí? También teníamos el aforo documental, el aforo instructivo y el no instructivo, ¿sí? A veces puede ser que solo me escaneen mi mercancía, solo me revisan un 50%, eso ya dependía de perfiles de riesgo. También en cuanto al control aduanero, les mencioné que nosotros tenemos el control anterior, el control concurrente y el control posterior, ¿sí? Que en cualquier momento, sí, hasta 5 años, la aduana con el SRI pueden revisarme a mí mi mercancía y los documentos que soporten la legal y legítima importación, ¿sí? También les puse esto como lectura complementaria. Sí, lo principal, control posterior hasta 5 años, ¿no es cierto? La aduana puede revisar que las declaraciones, las actas de determinación hayan sido hechas de forma correcta, ¿sí? Y bueno, finalmente les puse del fomento a las exportaciones, ¿sí? Que básicamente el Estado quiere, ¿no es cierto?, expandir su comercio, ¿sí? Por eso nosotros nos adherimos, ¿sí?, a tratados internacionales, acuerdos de complementación económica, para en el caso que nos ocupa tener ventajas arancelarias, ¿sí? Otro fomento a la exportación era lo que yo ya les expliqué en cuanto a regímenes, ¿no es cierto? Dependiendo del régimen de exportación que nos acojamos, ¿no es cierto? Un beneficio que nosotros tenemos es que nos devuelvan los impuestos, ¿sí? Yo traigo una mercancía, pero esto saco, ¿ya? Entonces, bueno, chicos, ese es el material de apoyo que incluye lo que les expliqué y una que otra lectura complementaria para que nosotros conozcamos un poquito más sobre el tema aduanero. ¿Tenemos alguna pregunta del material de apoyo que, bueno, si ustedes ya tienen o está claro? Algún tema que les dé curiosidad, algo que deseen que amplíe? Si no, bueno, en base a este documento, ahí van a encontrar, ¿no?, las respuestas para el cuestionario. Pueden hacerlo a libro abierto. ¿Qué más quería hacer hoy en base de refuerzo? Sí, porque bueno, en la metodología que empleamos en las maestrías, aparte de la exposición por el docente, tenemos que hacer talleres en clases, que como yo les decía, las personas que desean conectarse hoy y las personas que no se conectaban no habría problema porque más iba a ser una especie de refuerzo el día de hoy. A ver, yo les preparé ahorita justo para las personas que no se hayan conectado, vamos a repasar un cálculo, ¿sí?
pero no sé si alguien está desde la computadora porque me gustaría que alguien realice el cálculo, por favor. No sé si es que alguien está desde la computadora y nos puede compartir su pantalla. Podría abrir un Excel y yo les comparto los ejercicios que vamos a hacer. ¿Nadie está desde la computadora? Creo que en muchos de los casos estamos desde el cel por lo que no tenemos internet, no tenemos Sí, luz. sí, por eso justamente, gracias Carlos, por eso justamente avancé ayer y les había dicho que hoy íbamos nada más a hacer refuerzos. Pero veo que Marta sí puede. Les voy a compartir un, un PDF con otros ejemplos, perdón, un PowerPoint para que Marta me ayude compartiendo. Permítanme un segundo, les paso ahorita al grupo, ¿ya? A ver, les paso al grupo. Listo, esta actividad nada más es como refuerzo justamente para las personas que no se hayan conectado el día de ayer, ¿sí? Esto es un taller que, bueno, lo hacemos aquí de forma colaborativa, de forma participativa, pero yo tomo en cuenta para evaluarles esta unidad, nada más el cuestionario y los 3 ejercicios que ya está con actividad autónoma, ¿sí? Comparto la pantalla para después cederle a Marta. Comparto la pantalla, permítanme un segundito, por favor, con el archivo que les acabo de compartir ahorita a todos. A ver. Listo, entonces estas presentaciones tienen ustedes que nada más ahorita escogí 4 productos más, ¿sí? Les puse los abrigos, artículos para la construcción, pero de plástico, los convertidores y el cemento, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que hagamos todos? Que ahorita realicemos este cálculo, ¿sí? Con lo que acabamos de revisar, ¿sí? Pero a ver, por ejemplo, aquí, ¿qué datos nos faltaría? Aquí ya cada uno para la práctica debe poner el costo de la factura, ¿sí? El flete y el seguro, ¿ya? El seguro, si no les pongo, pueden poner el 1%, si alguien quiere ponerle en base al 10%, ¿sí? Eso ya queda a discreción de cada uno. Por eso quería que hagamos el taller colaborativo. Por ejemplo, Marta nos va a ayudar con este, ¿sí? Dejo de compartir yo para que pueda compartir Marta, ¿ya? Para que ella vaya ejemplificando con los valores que ella desee. Creo que ahorita ya está activo para que puedas compartir, Marta. ¿Sí? ¿Nos puedes ayudar compartiendo un Excel? No sé si se visualiza ya. Sí, ya se está cargando. Esperemos un minutito, por favor. Listo, Marta. Entonces vamos contigo para realizar el ejercicio, ¿ya? ¿Qué necesitamos? Primerito vamos a poner el valor que tú gustes de la factura. Una factura de cuánto vamos a traer. Unos 50. Ya, vamos con una factura de unos 50,000. 50,000. Ajá, listo. Vamos a hacer cuenta que vamos a traer estos abrigos, vamos a traer de Panamá. Vamos a traer un barco, un flete aproximado de Panamá, máximo te va a costar unos 200 a 300 dólares. Ya. Como yo no te doy el seguro, ¿de cuánto le ponemos el seguro para el cálculo? Ah, del 1%. Ya, entonces cuando no les den en el ejercicio, que de hecho yo creo que en el trabajo, en el deber que tienen que hacer, les puse justo, no les puse un seguro para que cada uno tenga un valor diferente o le hagan con el 1%.
¿Ya? Entonces tendríamos que calcular el 1% de qué. Del valor de la factura. Perfecto. Sí. Ya. Listo, entonces nosotros tenemos ya el valor de la factura, el valor del flete y el seguro. Entonces ahí sí sumo y tengo el valor en aduana. ¿Sí? Y recién en base al valor en aduana empiezo a calcular. Ya. Ya, entonces, en el caso que nos ocupa, en el caso de los abrigos que tienen ahorita todas las diapositivas, ¿cuánto paga de arancel ad valor en el abrigo? Está del 10%. A ver, déjame le reviso cuánto paga el ad valor en el abrigo. Sí, un arancel ad valorem del 10%. Pero el 10% de qué tenía que calcular, chicos. El 10% del valor en aduana. Perfecto, del valor en aduana. Ya. Ya, luego como nos podemos fijar en la diapositiva, vemos que los abrigos pagan también un arancel específico, ¿sí? Pero la característica acá es que nos dice 5.50 cada kilogramo. Entonces, en la factura debe estar detallado en la declaración aduanera de importación si fuera un caso real, ¿sí? ¿Cuántos kilogramos estoy trayendo yo? Pongamos que estamos trayendo 350. Ya, entonces yo debería multiplicar, ¿no es cierto? Los $5.50 por 350 kilogramos. ¿Sí? A ver, ¿podría repetir eso? Ya, claro, con gusto. A ver, yo les había dicho, les había en las diapositivas que les acabo de compartir, ¿no es cierto? Estamos viendo que el abrigo graba un arancel ad valorem del 10% y aparte un arancel específico de $5.50 por kilogramo, ¿sí? Entonces, Ujú. como acá estamos haciendo ejercicios que ahorita nos estamos inventando, ¿no es cierto? En el Sí. valor de la factura, yo debería incluir también el peso de lo que yo estoy trayendo, ¿sí? Pues dije, pues digamos que trajimos 350 kilogramos. ¿Ya? Entonces, para calcular el arancel específico, nada más sería los $5.50 por los 350 kilogramos. ¿Sí? Ujú. Listo. Entonces, ¿qué más nos falta calcular después? Nos falta el FODINFA. ¿Cómo se calculaba el FODINFA? ¿El 0.50 de qué? Del valor en aduana. Sí, del valor en aduana. 0.50 del valor en aduana. Ya, y ya solo procedemos a sumarle. Sí, de eso sí le sumo y de ahí recién calculo el IVA. Pero le sumo, ¿qué? Le sumo la base imponible, que es del valor en aduana, ¿no es cierto? Los demás aranceles, y ahí recién de todo eso por el 15%. Ese valor antes del 15%, ¿cómo se denomina, Doc? El valor antes es la base imponible para el cálculo del IVA. Ya. Ya, y la base imponible se conforma del valor en aduana más aranceles, ¿no es cierto? Valor en específico y FODINFA. Y si hubiera ICE, el ICE también calculo antes, ¿sí? En un producto que yo traiga. Si yo traigo el ICE, por ejemplo, después del FODINFA, yo pusiera el ICE, digamos, 0%. Ya, pero si hubiera un valor de ICE de $1,000, le incluyo el valor del ICE y ahí recién el IVA. El IVA siempre al final, ¿sí? Entonces, para tener la base imponible del cálculo del IVA, siempre va valor en aduana, aranceles, demás tasas y ahí recién el IVA, ¿sí? Entonces ya te... Doc, una consulta. El FODINFA es del 0,5%, pero en Sí, este caso, sí, el 0,5, pero ¿de qué? Verán, permítanme un segundo en el Word que yo les pasé.
Déjenme ver si les escribí en ese que dice ejercicio y liquidación. Déjenme el revisor. Sí, sí les he puesto. El FODINFA se calcula el 0.5 del valor en aduana. ¿Sí? Entonces el 0.5 vendría a ser del CIF, que es del valor en aduana. Pero me iba al que no sería 0,5% porque el 0,5 es como el Ah, 50%. sí, no está el por Ah, no, ciento. sí. Muchas Ah, gracias. Sí, sí, sí sí. está. Déjenme ver si Sí, en la es hoja sí. 254. Sí, en la hoja Sí, sí les he perdón. puesto el No me he dado porcentaje. cuenta. Mejor, muchas gracias. Sí, es el 0.5% del valor en aduana. ¿Sí? Entonces, bueno, como yo les decía, lo principal acá es calcular el valor en aduana, ¿sí? Que es el costo, el seguro y el flete. Costo, seguro y flete, valor en aduana. De ese valor, procedo a calcular los derechos, derechos de importación, aranceles, ¿no es cierto? FODINFA y si tuviera ICE, ¿ya? Y después sumo y eso se llama la base imponible para el cálculo del ICE, ¿sí? Que no es más que el 15%. Ya, y ahí sí ya tengo el costo total de mi importación que sumo. Valor en aduana más base imponible más el IVA. Sé cuánto me cuesta traer el producto. Por ejemplo, acá traer 350, digamos, kilogramos, ¿no es cierto?, de abrigos con un valor de $50,000 termina costando en el país 66,767. ¿Sí? No sé si tenemos alguna otra pregunta respecto al cálculo o está claro. Muchas gracias, Marta. Me gustaría que dejemos de compartir y alguien más nos ayude con un ejemplo más, ¿ya? De los mismos que les puse ahorita de las diapositivas. ¿Quién más está desde el ordenador para que nos pueda ayudar calculando? Como les dije, al final de esta clase, cuando ya me entreguen los deberes, yo les voy a compartir un Excel que tengo, el que les mostré ayer de la importación de paneles solares, que nada más ya está para reemplazar datos, ¿sí? Pero me gustaría compartirles después de que ya hagamos los ejercicios. Y me gustaría que ejemplifiquemos con un ejercicio más para las personas que no se hayan conectado ayer, ¿sí? Que justamente era el objetivo de la clase de hoy, hacer un refuerzo. ¿Alguien más está desde la computadora? ¿Alguien más? Si no, le voy a tener que pedir a Marta nuevamente, porque la idea de esto era que hagamos una clase participativa y que ustedes me ayuden con el cálculo para que vayamos repasando. ¿Alguien más? No sé si César estará de la compu. Sí se me escucha, doctora. Buenos días. Sí, César. Ya voy a compartir un ratito, Listo. doctora. Muchísimas gracias. Vamos con un ejemplo más, ¿ya? Para que quede claro y ahorita ayudarnos entre todos si es que algún cálculo no está claro. Así que como ven, la liquidación aduanera no es difícil de calcular, porque bueno, el arancel nos da todo y en el caso que les decía, si nos falta el porcentaje del seguro, 1%. Si es un producto con el ICE, me voy a la tablita del ICE y le calculo antes del IVA. ¿Sí? Entonces, a ver, nos va a ayudar ahorita César con el que él desee. Sí, yo les puse 4 ejemplos. Podemos hacer el de artículos para construcción, el de convertidores y el de cemento. Cualquiera de esos, ¿sí? Muchas gracias, César. Veo que César también ya tiene listo un Excel nada más para reemplazar datos. Que sí, esa es la idea. El deber me entregan como ustedes gusten. Si quieren, le convierten en PDF. Si quieren, me pasan el Excel. Como se acomoden. Sí, no tengo ningún problema con eso. A ver, vamos con César, ¿sí? Hagamos el ejercicio de los convertidores. Oh, déjame ver los artículos de la construcción. Hagamos el de artículos de construcción, que ese sí tiene, perdón, Cecita, que ese sí graba ad valor. Ya, pongamos que trajimos la partida arancelaria de los artículos de construcción es 39,25,10, 00, las demás. 10, 39,25,10, 0000.
Listo, son 10 dígitos. Entonces, país de origen, pongámosle que vamos a traer, a ver, artículos de construcción, vamos a traer los de Alemania. Sí, digamos que vamos a traerlo en avión con un valor de una factura de 15.723. Ya va a ser una carga pequeña, entonces un flete en avión, una carga pequeña, este nos va a traer, nos va a costar más o menos unos $400. Hagamos cuenta que si aseguramos la carga, tenemos un valor de un 23%. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor en aduana, que repito, la suma de valor de la factura, flete y seguro. De este valor empiezo a calcular los aranceles. ¿Sí? Que veamos qué nos dice los artículos de la construcción. ¿Sí? Graban un ad valorem del 20%. ¿Ya? Específico no tenemos. ¿Sí? Vemos que este no es un bien suntuario ni de lujo, entonces también nos dice que es un ICE de 0%, no hace falta que pongamos. Y el FODINFA, el 0.5% del valor en aduana, ¿sí? Ahí sí, yo sumo todo y recién ahí tengo la base imponible para el cálculo del IVA, ¿sí? Sumo el valor en aduana más los aranceles más el FODINFA. Tengo la base imponible, ¿sí? De eso recién ahí el 15% para el IVA, ¿sí? Sumando el CIF y demás aranceles. ¿Ya? Entonces ese es el valor del IVA que yo voy a pagar y veamos cuál es el costo total de yo traer esta materia prima, ¿sí? Nada más sumo el valor en aduana, ¿no es cierto? Más el CIF, más el IVA y eso es lo que me costó a mí traer acá materiales de construcción. Nos cuesta al final 27.353 de un precio original de... ¿Cuánto pusimos de precio original? 15.723, Doc. Listo, muchísimas gracias. Entonces podemos ver que se nos incrementa casi en $12.000 el traer yo una factura de 15.000, ¿sí? Entonces, bueno, eso es en cuanto para el cálculo de los tributos al comercio exterior. Muchísimas gracias, Cecita. ¿Sí? Entonces, como están haciendo ahorita, como hicimos estos dos ejercicios para ejemplificar, tenemos en las diapositivas dos más que pueden practicar, ¿sí? Pero el deber nada más es de los tres que están en la actividad autónoma, ¿sí? No sé si tenemos alguna pregunta. ¿Alguien desea acotar algo? ¿Desea preguntar algo? No sé si es que alguien asimismo está desde la computadora para ver si hacemos un ejercicio más para que quede claro para todos. ¿Alguien más que nos pueda ayudar compartiendo, por favor? O si nadie más está desde la compu, lo pueden practicar después ustedes en la casa de forma autónoma, ¿sí? Si no tenemos preguntas, chicos, bueno, el tema de esta unidad era bastante corto, por eso avanzamos ayer, entonces hoy quería hacerles el refuerzo. Y como les mencioné, de acá, bueno, dependiendo del horario que nos corten la luz, que ya voy a revisar, si no nos mantendríamos en el mismo horario para sábado y para domingo, ¿sí? Que sería el último fin de semana que yo tengo con ustedes. Nos veríamos a las 9:30 el sábado, dependiendo el corte de luz, ¿sí? Bueno, entonces, creo que había personas que no alcanzaron la tarea, porque alcanzaron a subir la tarea. Revisé en el aula virtual. Me gustaría que las personas que no pudieron hacer me escriban, ¿sí? Y asimismo, las personas que no hicieron el cuestionario por A o B motivo, unidad cuestionario, unidad 1, por esta ocasión les voy a mandar un trabajo complementario para que no pierdan estos puntos, ¿sí? Pero de ahí, porfa, unidad 2, que recién se abre el día de hoy al mediodía. Porfa, traten de hacerlo todos. Por esta ocasión sí voy a enviarles una actividad complementaria al cuestionario para que no pierdan, ¿sí? Pero en esta unidad sí me gustaría que lo hagan todos al 100%, ¿ya? Porque ya recibí par mensajes de algunas personas que no alcanzaron a hacer el cuestionario. Sí les voy a mandar una actividad diferente a cada uno, entonces, porfa, me mandan un mensaje directo a mi WhatsApp, ya las personas que no hayan alcanzado a hacer el cuestionario, que vi que son alrededor de 7. ¿Ya?
En cuanto a los deberes, vi también que hay creo que son 3 personas que no han subido la tarea unidad 1. También, porfa, por esta ocasión, me escriben directamente para ver cómo recuperan esa nota, ¿sí? Pero unidad 2 sí me gustaría que todos hagan el cuestionario y suban la tarea, ¿ya? Si está todo claro, chicos, como les comenté, la clase de hoy nada más era para hacer un taller de refuerzo y complementación. Les vería la otra semana. Porfa, me gustaría que revisen un poquito, que lean en el reglamento al COPSI sobre todo, contravenciones y faltas reglamentarias aduaneras, ¿sí? Porque yo voy a proceder a explicar en qué consiste cada una de ellas, cómo me sancionan, qué pasa en el caso de reincidencia, ¿sí? Cuando es una falta grave, una falta gravísima. Pero me gustaría que hagamos una lectura previa para que conozcan un poquito más acerca del tema que voy a explicar, ¿ya? Si no tenemos ninguna pregunta, chicos, les agradezco muchísimo por haberse conectado a esta clase de refuerzo. Doc, Dime, Susi. perdón, yo tengo una consulta. No te ¿Tenemos preocupes. algún formato en específico para el trabajo o lo podemos hacer a nuestro libre criterio? No, Susi, como gusten, ¿sí? Si alguien me Ya. quiere entregar en Excel, en Word, en PDF, a mano, como gusten, ¿sí? No hay problema. Perfecto, Doc, gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguien más? Si no tenemos preguntas, porfa, ahorita, bueno, en casa podemos reforzar con este taller con los 2 otros productos que tenemos, ¿sí? Que nos servirán de práctica para el deber. Y nos veríamos la otra clase, chicos. El resto podemos trabajar de manera autónoma, haciendo la actividad que está pendiente en el aula. Les agradezco mucho por la atención, chicos. Cualquier duda, estoy a las órdenes. Un buen día con todos. Muchas Buen gracias, día, doctora. Doc. Buen Muchas día. gracias, Muchas gracias. Doc. Gracias. Chao, chicos. Cuídense. Un buen día. Gracias, doctora. Luego. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Chao, un buen día.